Hola, buen día. A continuación les presentamos el proyecto de investigación sobre la caracterización clínico-imagenológica pulmonar en pacientes con COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en el año 2020. Bajo la autoría de los doctores Boris Caraccioli Núñez, Claudia Medina Sierra, Digna Pagón, Noeli Aguilar Espinosa y su servidora Yaritza Turcios, contando con la asesoría metodológica de las doctoras Glenda Ortiz y María Félix Rivera, así como el apoyo temático de los expertos del doctor Neri Perdomo y el doctor Jorge Almendares. COVID-19 es un acrónimo de la traducción en inglés para referirse a la enfermedad producida por el coronavirus 2 asociado al síndrome respiratorio agudo severo, con un espectro de manifestaciones clínicas muy variado que oscila desde manifestaciones asintomáticas, cursos leves de la enfermedad, hasta neumonía viral grave que conlleve a la insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. Bajo dichos preceptos, la Organización Mundial de la Salud establece como definición de caso basado en parámetros clínicos y laboratoriales y define como caso confirmado aquel con resultado positivo de la reacción en cadena de polimerasa transcriptasa reversa para dicho virus. Sin embargo, dicho recurso laboratorial se ve limitado por algunas condicionantes como la baja sensibilidad que oscila entre 42 a 83% en el inicio de la enfermedad, por condicionantes como limitaciones en la toma de muestra, por baja carga viral y sumado a esto la precariedad en el sistema de salud que conlleva retraso en la entrega de muestras o falta de dicho recurso. Bajo dichas condicionantes, destaca el papel de la tomografía computarizada de tórax en el diagnóstico oportuno, así como el pronóstico y definición de pautas para el cambio o modificaciones en el curso del tratamiento de dichos pacientes. Esto regido bajo características definidas como típicas en la literatura internacional que se caracterizan por opacidades en vidrio esmerilado de disposición predominantemente periférica, asociado a las superficies viscerales con una distribución característica que compromete de forma multifocal con predilección por las regiones posterobasales. En el curso de la enfermedad, este hallazgo característico y típico se le pueden sumar otros detalles como engrosamientos septales inter e intralobulillares y la tendencia a la consolidación, que incluso si el paciente es captado en una etapa avanzada del curso de su enfermedad, solamente podemos identificar áreas de consolidación con esa distribución característica. Sin despreciar el amplio papel de los estudios contrastados con protocolos angiotomográficos, dado el amplio papel en la patología por COVID-19 que destaca el compromiso trombótico de múltiples segmentos vasculares, que nos permite entonces la detección de la enfermedad pulmonar temprana, incluso con diagnósticos o hallazgos patológicos que preceden a una PCR positiva, incluso en los primeros 4 días de la enfermedad. Nos ayuda a determinar la progresión de la enfermedad, tanto de forma provechosa como el detrimento en la caracterización tomográfica que oriente a nuevas pautas de tratamiento, así como los diagnósticos diferenciales que nos orienten a otro tipo de marcha diagnóstica. Definimos como objetivo general determinar las características clínico-imagenológicas en pacientes con COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en el periodo marzo-agosto del 2020, con el objetivo de brindar un aporte científico, evidentemente basado en nuestra propia información que nos permita mejorar los protocolos de manejo y el pronóstico de los pacientes con compromiso grave asociado a la enfermedad COVID-19. En diciembre del 2019 se identificaron múltiples casos, predominantemente en la localidad de Wuhan, China, identificando un coronavirus 2 asociado al síndrome respiratorio agudo severo.
Algo que llamó la atención fue el espectro atípico de dicha enfermedad, que posteriormente orientó a ser declarado como una emergencia sanitaria pública el 30 de enero del 2020, dada la distribución a nivel mundial, incluso en diferentes continentes, extendiéndose a países como Estados Unidos, Malasia, Nepal, Vietnam, Corea del Sur, entre otros. Es así que el 11 de marzo del presente año es declarado pandemia, con el objetivo de determinar conductas preventivas y alertas mundiales para contrarrestar el curso de dicha enfermedad. Y de la mano con la declaración de la pandemia, el 12 de marzo de 2020 son identificados los primeros casos en Honduras procedentes de España y Suiza. Actualmente recibimos información actualizada que se depura constantemente y es generada por el Centro de Investigación de Informática de la Universidad de Johns Hopkins, determinándose justo hoy aproximadamente 63 millones y medio de nuevos casos, a nivel mundial, perdón, con afectación de aproximadamente 190 países, alcanzando aproximadamente 1,5 millones de defunciones, un hallazgo alarmante que se suma a los casos diagnosticados en Honduras, que alcanzan 106.681 casos con aproximadamente 2.900 defunciones. Nuestra punta de lanza para la investigación es la definición de casos establecida por la OMS, que de forma reiterada les mencioné, se basa en parámetros clínicos y laboratoriales, estableciendo 3 categorías: el caso confirmado, el caso sospechoso y el caso probable. El caso confirmado es aquel que cuenta con un diagnóstico de PCR positivo independientemente de la clínica. El caso sospechoso es aquel paciente que cuenta con fiebre y al menos 1 o 2 síntomas asociados a una enfermedad respiratoria aguda, sumado a un nexo epidemiológico, llámese el contacto con una persona diagnosticada con COVID-19 o que resida en una localidad de amplio contagio en los últimos 14 días antes del desarrollo de los síntomas. Y caso probable es aquel que cuenta con los criterios de un caso sospechoso, sin embargo, su resultado de PCR es inconcluso o este no ha sido realizado por cualquier tipo de causa. Nuestro tipo de estudio es observacional, de corte transversal y componente analítico, realizado previa aprobación del Comité de Ética Institucional, sin suponer ningún tipo de riesgo para los pacientes, ya que no incurrieron en ninguna intervención. El lugar es el Instituto Hondureño de Seguridad Social en el periodo de marzo-agosto del 2020, con los criterios de elegibilidad, que es todo aquel paciente mayor de 18 años que cuente con la definición de caso de COVID-19 a quien se le haya realizado una tomografía torácica bajo la indicación de definición de caso de COVID-19 en el tomógrafo Aquilion CX de 128 cortes destinado para tal fin. Se realizó una recolección exhaustiva de los datos a nivel del expediente clínico y la base de los estudios radiológicos. Para realizar la caracterización se determinaron 2 tipos de escalas. Estas escalas son fundamentalmente de la Sociedad Norteamericana de Radiología y de la Asociación Hondureña de Radiología e Imagen. Característicamente, la escala Corras de la Sociedad Norteamericana de Radiología define categóricamente una escala cualitativa, y la escala PATPAS de la Asociación Hondureña de Radiología e Imagen nos aporta un valor agregado porque determina una evaluación semi-cuantitativa que nos ayuda a predecir gravedad o severidad. El sistema de reporte e información para la enfermedad de COVID-19, definido bajo el acrónimo de CORADS, nos establece una evaluación ordinal del nivel de sospecha para el compromiso pulmonar por COVID-19.
estableciendo de forma gradual y ordinal desde 0 a 6, definido como 0 aquellos casos no diagnósticos por limitaciones técnicas o estudios insuficientes. Y la categoría CORRAD 6 es aquel caso confirmado mediante PCR. Para fines de la caracterización de nuestro estudio nos interesan los casos de 1 a 5, ya que de forma gradual establecen un nivel de sospecha en forma progresiva. El nivel CORRADS 1 es de muy baja sospecha para aquellos casos normales o de patología no infecciosa. CORRADS 2 establece una baja sospecha para los hallazgos que pueden ser atribuidos a otros tipos de infección como causas bacterianas asociadas a neumonías lobares. Citando un ejemplo, CORRADS 3 establece hallazgos indeterminados, CORRADS 4 un alto nivel de sospecha, sin embargo, que cuenta con distribución no típica, y al CORRADS 5, que es un alto nivel de sospecha en donde identificamos los casos típicos caracterizados por la denominación antes descrita. El puntaje de asesoramiento tomográfico pulmonar adaptado a la afectación segmentaria, bajo las siglas PATPAS, es establecido por la Asociación Hondureña de Radiología con el plus de determinar un nivel de severidad. Este se realiza mediante un puntaje por segmentos afectados basados en las distintas características tomográficas antes mencionadas y definiendo porcentajes de afectación que van desde 0, menor de 25, 25 a 50, 50 a 75 y mayor del 75, con categorías ordinales que van desde sin afectación hasta afectación ligera, moderada, severa y grave respectivamente. El puntaje se realiza identificando las características típicas inicialmente descritas con la división intencionada de 10 segmentos para cada pulmón. Y nótese que se realiza una subdivisión de los segmentos ápico posterior y anteromedial basal del pulmón izquierdo para poder definir en forma equitativa 10 segmentos para cada uno de ellos. Coloreado vemos la distribución geográfica de cada uno de los segmentos. A continuación les presento a mi compañero, el doctor Boris Caraccioli. Gracias por su atención. Muy buen día, mi nombre es Boris Caraccioli. Ahora vamos a presentar la parte fundamental del estudio, que es el análisis de los resultados. Bien. Una vez recolectada la información, desarrollamos el plan de análisis. ¿En qué consistía? Hicimos un análisis estadístico, utilizando variables cualitativas y variables cuantitativas. Para las variables cualitativas utilizamos frecuencias, proporciones e intervalos de confianza y pruebas de Mann-Whitney. Para las cuantitativas, la media, mediana y desviación estándar, así como chi cuadrada. Para el análisis e interpretación de los datos, utilizamos programas informáticos como EpiInfo 7.2, Stata 14 y Excel para Windows. Utilizamos pruebas de normalidad y encontramos que los resultados de nuestro estudio no tenían una distribución normal, por lo tanto se utilizaron pruebas de Shapiro-Wilk. ¿Qué es lo que encontramos? Analizamos 229 pacientes, de los cuales solo 190 pacientes cumplían los criterios de inclusión, como casos confirmados y probables. De estos 32 pacientes, teníamos 32 pacientes con resultado de PCR y 166 pacientes sin prueba de PCR. De los 32 pacientes con PCR, solo 24 eran positivos y 8 negativos. Entonces aquí nos vimos con un problema. Teníamos dos grupos de pacientes, lo que quedaban como casos confirmados y como casos probables. Entonces lo que se realizó fue un análisis de cada uno de los grupos y encontrando que los grupos con casos confirmados y casos probables tenían resultados similares. Por ejemplo, el 62.5% de los pacientes con caso confirmado tenían una tomografía normal para un 78.3% de los casos probables y 37.5% de los confirmados una tomografía anormal para 21.7% de los casos probables, obteniendo un valor de P de 0.14. Es así que también utilizamos las escalas de CORRADS y el PATPAS, en donde vimos que no tenían diferencias estadísticamente significativas. Los resultados eran similares en ambos grupos, por lo que se pudo realizar el análisis o la caracterización de un solo grupo. Muy bien. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que el 60% de los pacientes evaluados eran del sexo masculino. La media de edad de estos pacientes era de 50 años.
Cuando analizamos la ocupación, encontramos que la mayor parte de ellos, un 33.3%, correspondían a personal sanitario. Un 16.7% era la segunda población, que correspondía a los jubilados. El resto de los pacientes evaluados tenían diferentes profesiones u oficios con una escolaridad de secundaria completa o mayor, entre las características que encontramos. La distribución geográfica, pues recibimos pacientes de diversas partes del país, pero la mayor parte de los pacientes se encontraban en el Distrito Central. Un 90.5% de los pacientes eran del Distrito Central y de zonas aledañas. Cuando caracterizamos las imágenes de estos pacientes, encontramos que el patrón dominante era el vidrio esmerilado en un 73.5%, seguido por el consolidado en un 16.9% y el empedrado en un 9.6%. Encontramos que los lóbulos más afectados eran los lóbulos inferiores, como podemos ver en las imágenes de acá, en donde estamos viendo patrón en vidrio despulido, confluente con tendencia a la consolidación hacia los lóbulos inferiores. Asimismo, vemos el patrón en empedrado presente en esta otra imagen, que correspondía a una distribución con mayor afectación de los lóbulos inferiores. La región más afectada de estos fue la región posterior, con un 58.7%. Encontramos que la distribución dominante de la afectación pulmonar era mixta. Había tanto afectación periférica y subpleural como central y peribroncovascular. Y la siguiente distribución dominante era la periférica y subpleural, muy similar a otros estudios en diferentes países. Los hallazgos radiológicos, cuando queríamos caracterizar el vidrio esmerilado, como dijimos que era el patrón dominante, entonces teníamos tres tipos. Teníamos el patrón nodular, en donde mirábamos las opacidades en vidrio despulido, que tenían una configuración en aspecto de nódulos. Teníamos un aspecto parchado, en donde el vidrio despulido se observaba como diferentes regiones irregulares distribuidas en las diferentes porciones del pulmón. Y el mixto, donde teníamos tanto distribución parchada como distribución nodular. El mixto fue el predominante del patrón del vidrio esmerilado, con un 43.2%. La distribución del vidrio esmerilado, como les había mencionado, fue mixta, el 55.2%, seguido por el periférico subpleural, y 5.6% central y peribroncovascular. El otro patrón dominante del estudio era el consolidado, y su distribución era de predominio periférico y subpleural, en un 55.3%. En los consolidados observamos una mayor densidad de las opacidades, en donde no podíamos distinguir las estructuras vasculares. Vemos aquí el patrón en vidrio despulido, también patrón en empedrado, pero los consolidados, y de predominio periférico y subpleural. Lo podemos ver mejor en esta imagen de acá. Y otros hallazgos que encontramos durante el estudio fueron principalmente opacidades lineales y engrosamiento central, así como un pequeño porcentaje que presentaban signo del halo reverso. Otros hallazgos que encontramos que tenían que ver con características crónicas eran las bronquiectasias, la fibrosis y el enfisema. Y encontramos en 23 pacientes que se les realizó angiotomografía de arterias pulmonares, 2 de los pacientes presentaban tromboembolismo pulmonar. Por eso una frecuencia baja, el 8.7%, y solo 23 tomografías se realizaron de esta, en las que estaban buscando estas complicaciones. El resto de las tomografías eran tomografías simples de alta resolución. Y con el puntaje de asesoramiento radiológico pulmonar adaptado a la afectación segmentaria, encontramos que la mayor parte de los pacientes, el 36.8%, tenían una afectación grave. La categoría era la categoría A en vidrio esmerilado, organizado respondiente a un 48.9%. Y la fase de la enfermedad en que encontramos la mayoría de los pacientes, con un 49.3%, era la fase inicial. Asimismo, cuando aplicamos el sistema de datos y reporte para COVID-19, encontramos que la mayor parte de estos cumplían con la categoría de CORAD-5, un patrón altamente sugestivo, muy sospechoso de COVID-19. Un 47.9% de los pacientes. Por lo tanto, ¿cuáles fueron nuestras conclusiones? Que la imagen por tomografía de tórax constituye un componente importante del diagnóstico para el manejo oportuno del paciente con COVID-19.
La mayor parte de los afectados vimos que tenían sexo masculino, la media fue de 50 años, eran solteros, de personal sanitario, con una escolaridad secundaria completa o mayor, y la gran mayoría procedente del Distrito Central y zonas aledañas. Se atendieron en sala de hospitalización y casi la totalidad de la muestra presentaban los pacientes síntomas respiratorios. Las características imaginológicas fueron constituidas por un patrón dominante en vidrio despulido con distribución mixta y posterior, muy similar a lo encontrado en otros estudios de otros países. De los que desarrollaron consolidados, la gran mayoría presentaban márgenes brumosos y la severidad del PACPAS fue grave. Con un esquema de valoración categórica predominó el CORRAX 5. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos brinda este estudio? A la institución que es importante definir protocolos específicos mediante el uso de tomografía de tórax simple de alta resolución para brindar un diagnóstico oportuno y establecer el curso de acción adecuado en pacientes afectados con COVID-19. A la academia, incentivar a la realización de más estudios de investigación que permitan el seguimiento a los pacientes con COVID-19 y al país invertir en los recursos necesarios para fortalecer los programas de investigación y atención de pacientes con COVID-19 con el fin de brindar diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación. Muchas gracias por su atención. Esa es una imagen que representa los servicios sanitarios, el Departamento de Radiología y todos aquellas personas que están en primera línea en la lucha contra el COVID-19. Muchas gracias por su atención.